para que nos dé un clima, una semblanza de lo que está ocurriendo allí en el Senado y cuándo se proyecta la votación. ¿Será a las 4? Mire, yo creo que la votación en general va a ser ahí entre 3:30 y 4. Después habrá las votaciones en particular. Lo cierto es que el debate de hoy va a girar en torno a 3 temas. Uno, las razones obvias de por qué llegamos a esto. Llegamos a pedir que se retire la plata de las AFP porque el gobierno no ha llegado en forma oportuna con las ayudas sociales a la gente de trabajo, a la gente de esfuerzo y a la clase media. Esto es el resultado de una mala política pública de parte del gobierno. Los que me antecedieron en la palabra daban el ejemplo de los taxis colectivos, los choferes, el transporte escolar. Esto se ha dicho desde marzo. Las trabajadoras de casa particular, otro grupo. Hay mucha gente que hace tiempo sabemos que no le llega la ayuda y es por ello que surge esta iniciativa del retiro del 10% de la AFP. Eso va a ser parte del debate. Lo segundo es que el retirar la plata no va a generar la crisis económica que muchos dicen. Los informes del Banco Mundial, de la OIT y muchos otros organismos dicen que esto sí se puede hacer y es más, se plantea como una alternativa en un menú de posibilidades para la gente, ¿senador?, para enfrentar la pandemia en muchos países. Ahí hay un breve paréntesis, senador. El otro debate que no sobreestimemos. Sí, ahí hay un breve paréntesis solamente, senador, porque de aquí a que efectivamente salga el proyecto, también va a haber una tendencia a la baja, me imagino, en el mercado. Sí, ¿me escucha? Hola, ¿nos escucha, sí, senador? Mira, pero todo indica que nos van a haber grandes... Sí, le escucho bien. Yo creo que los impactos no van a ser tan fuertes como algunos han dicho. Yo creo que eso es relevante plantearlo. Y el tercer debate que va a surgir es que parte de la rabia que hay acumulada, parte de la razón que todo el mundo quiere esto del 10% de la AFP es también porque hay una tremenda molestia con el sistema de pensiones en nuestro país. Y eso hay que abordarlo y avanzar hacia una reforma estructural para pasar o volver a un sistema basado en los principios de seguridad social, un sistema mixto. Creo que esos van a ser los 3 temas de hoy. Vamos a estarlos votando en general como a las 3:30. Permítame una pregunta puntillosa solamente con respecto al retiro de los fondos. ¿Los congresistas eventualmente podrán también retirar el 10% de sus fondos? Pero ¿y cómo se justifica teniendo ellos ingresos además estables? Mire, yo entiendo que la propuesta que viene desde la Cámara y también en el Senado está la discusión de que sea universal. No es que todo el mundo lo tenga que retirar, pero todo el mundo lo puede retirar. Se supone que lo debería retirar la gente que tiene una necesidad, que ha perdido ingresos, que ha tenido que ayudar a su familia ampliada. Y por cierto, ahí creo que fue Francisco que planteó el tema de los impuestos. Eso también va a ser uno de los debates en particular que se va a discutir hoy. En particular, la situación de gente que retire montos más altos. Yo personalmente soy partidario de que efectivamente paguen impuestos, porque va a ser un ingreso que es tributable. Pero no está eso en el proyecto en este minuto. De hecho, no está en discusión. Claro, no se aceptó ninguna indicación. No, eso va a ser uno de los temas que se va a discutir hoy, porque varias personas están planteando que se haga una votación por separada de esa parte del inciso donde quedan libres de impuestos. Claro, porque ese es una de las grandes críticas que se le ha hecho a este proyecto, es que es regresivo y justamente tiene que ver con esto último. El caso, por ejemplo, de los parlamentarios, ¿no es cierto?, podrían llegar a retirar 4.300.000 pesos aproximadamente, con lo cual recibirían un beneficio tributario, una especie de regalo, ¿no es cierto?, del Estado, porque $1,5 millones. Entre $1,5 millones y $1.700.000 pesos. Le quería preguntar, claro, esa es la realidad. Le quería preguntar a Pancho Vidal. Esto es algo... ¿Cómo? Porque usted dice, bueno, eso es efectivamente un problema del proyecto, dice usted, senador Letelier, ¿no es cierto? ¿Puedo hablar? No, yo más que un problema, eso es algo con lo cual yo no comparto. Y esto es un problema de todas las personas de alto ingreso que pudiesen retirar los fondos. Yo personalmente creo que esto debería ser algo que se limite para gente de alto ingreso. No tienen ninguna necesidad, si no han perdido ingresos, el hacer esto. Y si lo retiran por una necesidad, que paguen los impuestos correspondientes. Eso es lo que corresponde en cualquier sociedad, y yo espero que el proyecto que se despache hoy día del Senado tenga incluido ese agregado que no estaba en el proyecto que viene de la Cámara. ¿Qué dice Francisco sobre eso?
Fíjate que en una situación normal, la racionalidad económica y tributaria, en mi opinión, hay que aplicarla. Pero he pensado y le he dado harto vuelta y por mucho testimonio, incluso en mi red familiar. Y yo creo que es tan grave la situación que la persona de alto ingreso que retira, incluso personas que no han bajado sus ingresos, mantienen trabajo, pero hay situaciones de emergencia en su red familiar. Entonces, raya para la suma. Ellos se están haciendo cargo y ayudando, claro. En una época normal, esto es regresivo. En una época de una crisis excepcional, yo no le colocaría esa limitación. Porque hay gente que lo está pasando muy mal, incluso en los niveles medios altos. Claro, pero hay otros que no, otros que siguen con su trabajo, que siguen con los mismos ingresos y que van a recibir esta plata del Estado y deben estar pensando, bueno, ¿dónde invierto mis 4,5 millones? Eso es. Claro, ya yo creo que podríamos aterrizar un poco en una reflexión, disculpen. El 50% de las personas tienen menos de 5 millones, creo que menos de 3 millones de pesos en su cuenta de AFP. 3 millones y La medio. gran mayoría de los chilenos tienen montos muy, muy bajos. Es decir, el 90% de las personas que están en condiciones de retirar, estamos hablando de montos de retiro bastante acotados. Y es para ellos, para quien está pensado esta reforma, es para ayudar a la gente que tiene mayores dificultades. Es también gente de sectores medios que si retiran los recursos, lo van a retirar con la racionalidad. Como dice Francisco también, quizás no le bajaron sus ingresos, pero están manteniendo a sus hijos, ayudando a sus hermanos, ayudando a otros familiares. Yo creo que esto es una medida que tenemos que ver la parte positiva. Es una alternativa más en medio de una pandemia que ha conllevado una crisis social. Hoy en día solo el 46% de la gente en condiciones de trabajar en Chile está trabajando. Es decir, la empleabilidad en nuestro país ha caído a los niveles de los años 80. Estamos en una crisis muy fuerte y entendamos que esta medida excepcionalísima es necesaria. Más allá de los matices que uno pueda tener, yo creo que tenemos que comprender que esto es una alternativa que el gobierno debería asumir y sumarse a ella. Diputado, solo agregar, Polo, que las personas que pagan impuestos no es el que saque el tope, no son todos los que saquen 4,3 millones. Uno paga impuestos según sus ingresos. Por mucho que haya tenido altos ingresos, si perdió la pega, el global complementario va a ser cero igual. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que la persona que mantiene un alto ingreso y que el global complementario del año cae en el 40% porque gana más de 15 millones al mes, que además pague impuestos por estos 4. Pero no es que todos los que saquen el tope vayan a pagar impuestos. Claro, lo que pasa es que eso no está en el proyecto en este minuto. Sí. Por lo tanto, no está en el de la Cámara que no paga impuestos. Sí, la diputada Flores quiere no solamente para reforzar lo que señala Jorge, que es en el fondo uno de los argumentos que ha señalado el gobierno, y por eso nosotros decimos que efectivamente es regresivo, porque hay una parte de la población que efectivamente tiene sus salarios, que son salarios altos, y que además tú le das esta especie de condonación de impuestos, que como tú decías, Polo, entre 1,5 millones, 1,700,000, y que además esa plata la puede invertir, por ejemplo, en una APB. ¿Qué es lo que pasa con muchos, cierto, de los parlamentarios que critican, cierto, el sistema de AFP, pero la mayoría de ellos, un número importante, tiene APB? Entonces, claro, estas personas, los mismos parlamentarios, en fin, el que quiera, puede invertir, y además de esta condonación por el pago de impuestos, va a tener una cantidad importante de recursos que le van a aumentar. Entonces, ahí es donde uno dice, oye, ojo, decía el senador, el 50% de los cotizantes activos en Chile tiene menos de 3,5 millones de pesos cotizados en sus cuentas. Pero hay otra parte de la población que tiene una cantidad importante y todos se van a ver beneficiados igualmente. ¿Y quiénes son particularmente las que se van a ver más perjudicadas, las que menos tienen plata ahorrada? Son particularmente, Tonka, las mujeres. Las mujeres que además en esta época son las que más se han visto afectadas por el desempleo. Porque a las personas que más han sido despedidas son mujeres, más mujeres que hombres. Porque los sueldos de las mujeres son más bajos que los de los hombres, y porque las lagunas están más presentes en la vida de las mujeres. Entonces ahí hay un tema, y por eso yo sostengo y mantengo que este es un proyecto regresivo que finalmente a quienes se supone que tenemos que ayudar, no se les ayuda de la manera que debiese,
y se les ayuda a quienes finalmente no necesitan o necesitan muy poco. Ahí está el contrapunto también de la libertad de elección entre un programa y el otro. Dígame, Juan Pablo Letelier, entiendo yo que son palabras de cierre porque tiene compromisos que atender. Sí, sin duda. Mire, la primera persona que me planteó que yo apoyara este proyecto es Carmen, de un sector que se llama El Abra de Requinoa. Ella es temporera, no tiene con qué comprar la mercadería para el invierno. O me lo planteó Fernando Rinconada y Dahue de Coltauco, que es el operador del agua potable rural, que me dijo, mire, en el 2008 perdí 4 millones de pesos por una crisis financiera. Ahora en octubre perdí 2 millones de pesos de mi cuenta por las protestas. ¿Por qué no me dejan a mí tomar una decisión en medio de esta crisis de sacar 500.000 pesos para alimentar a mi familia? O sea, la gran mayoría de los chilenos no son los píos de los cuales están hablando algunos de ustedes. La gran mayoría de los chilenos son gente esforzada, sacrificada, que lo está pasando pésimo, necesitan echar mano a algunos pesos para alimentarse, para pagar su arriendo, porque no llega la ayuda del gobierno. Yo les pediría, aterricemos. Quienes están demandando el retiro del 10% de gente que tiene una necesidad. La gente de plata, la gente más ingresos no va a estar haciendo las pillerías tampoco. Me parece un pésimo enfoque para quienes se quieren oponer a este proyecto, hacer esos argumentos y no pensar en las grandes mayorías. Pensemos en medio de esta pandemia en la ayuda que la gente necesita. Sí, no, es un enfoque más bien hacia la calidad de la política pública. En estos momentos la política pública ha fracasado. La política pública del gobierno del piñerismo ha fracasado porque no le ha llegado a la gente la ayuda. Ese es el problema de fondo. Por eso estamos en esto, para decir verdad. No es lo mejor. Senador. Sí, no es lo mejor, pero peor es mascar laucha, como dicen por ahí. Permiso. Sí, muchísimas gracias.